Personas que desaparecieron. ¿Qué pasó? Salí de mi vida cuando llegué a casa y encontré a otro hombre en mi cama con mi novia. Pasé un año haciendo autostop. No hay reporte de personas desaparecidas. Nadie me buscó. Nadie me extrañó. Maldita sea, realmente lamento escuchar eso. Tenía unos 6 años, un día estaba jugando afuera. Hay un zoológico de mascotas a unos 4 kilómetros de donde vivíamos y supongo que decidí ir allí. Así lo hice, sola, descalza, en pijama. Cuando llegué allí, el gerente descubrió que estaba sola y llamó a mis padres por teléfono. En realidad no recuerdo mucho de eso, pero es bastante gracioso. Esto refuerza mi creencia de que los niños son básicamente pequeños borrachos. Suena como algo que mi hijo haría. Tiene 4 años y medio, conoce los lugares que le gustan pero no tiene concepto de distancia. Un niño de 6 años que camina 4 kilómetros para ver a los animales es bastante ambicioso. Este es mi favorito. Solo la idea de un niño aburrido, encogiéndose de hombros y luego caminando 4 kilómetros sin pensar en nada me resulta gracioso. Entonces, cuando estaba en los Boy Scouts, mi tropa me perdió. 2 veces. En la misma noche. Mientras yo estaba todavía en mi tienda. Esto no es una exageración. La historia es así, estuvimos en Camp Decorah, en Iowa. Tuvimos la idea de ir a realizar un allanamiento a las tiendas y cabañas de los consejeros. Yo, sin embargo, me sentía mal, así que dije específicamente, no me siento bien, me voy a dormir. Reconocieron esto, expresaron su pesar de que yo no los acompañaba y se fueron a divertirse. Ellos tienen su diversión. Se retiran a la línea de madera. Luego hacen un recuento. No estoy en el conteo. Esperan que esté en el recuento, porque se les olvidó. Entonces, ahora, hay un campista perdido. Todo el campamento está listo para buscarme. En algún momento durante esto, un chico de mi tropa decide, escucha esto, revisar las carpas. Estoy en mi tienda, ¿cómo debo estar? Así que va a informar que me han encontrado. Voy al baño durante este tiempo. Alguien regresa al campamento y revisa mi tienda. Estoy en el baño, así que no estoy en mi tienda. Ahora estoy perdido de nuevo. Me encuentran rápidamente esta vez. Cuando tenía 4 años me perdí en una ciudad y fui rescatado por lo que mi papá pensó que era una pandilla. Cenamos en el barrio chino con otra familia. 5 niños en total. Cruzando la calle después de la cena, estábamos tomados de la mano en una gran cadena. Mi hermano mayor me soltó. Cuando cambió el semáforo y todos cruzaron, me quedé en la acera. Estaba mirando a través de una ventana hacia una barbería donde un tipo enorme se estaba afeitando la cabeza. Todavía puedo imaginarme la escena. Cuando finalmente miré alrededor, todos se habían ido. Empecé a llorar. Un grupo de adolescentes se acercó y me preguntó si estaba perdido. Dije sí. Un chico alto me cargó en sus hombros y comenzó a caminar por la cuadra. Otros niños se separaron y se fueron en diferentes direcciones. Doblamos una esquina y vi a mi papá. Se puso blanco y corrió hacia nosotros. El niño me bajó al suelo. Algunos otros niños estaban allí. Se quedaron de pie incómodos mientras el chico alto le explicaba lo que pasó a mi papá. Mi papá, no un tipo demostrativo, se arrojó sobre el niño y lo abrazó. Mi mamá apareció y me recogió. Años más tarde, mi padre me dijo que vio al mismo grupo de niños dando vueltas cuando estacionó por primera vez en la ciudad esa noche y sospechó que eran una pandilla. Estaba avergonzado y trató de ser menos crítico después de eso. Ojalá pudiera agradecer a esos muchachos. Esto me recuerda cuando estaba en Hawái en unas vacaciones familiares. Estaba en una hamburguesería con mi familia en algún lugar de la playa de Waikiki, y estábamos sentados junto a una ventana. No había vidrio, a lo largo de la calle lateral. Una gran furgoneta blanca se detuvo al otro lado de la calle junto a un grupo de arbustos. 2 tipos se apearon, abrieron la parte trasera y comenzaron a descargar un manojo de loros o cacatúas. Esas grandes y coloridas con las que te tomas fotos. Al menos 10 de ellos, tal vez más. Supongo que los pusieron a todos en los arbustos para estirar un poco las piernas, y los hombres almorzaron mientras los pájaros jugaban. Otro hombre venía caminando por el camino que parecía ser su jefe. Les dio algunas instrucciones y luego siguió por la calle hasta la playa. Los muchachos de la camioneta terminaron de almorzar, cargaron las aves y se marcharon. Unos 10 minutos después notamos un movimiento, un pájaro, exactamente del mismo verde lima que los arbustos, se había quedado atrás. Le notificamos esto a nuestro mesero, quien dijo, caramba, espero que esté allí cuando salga en un par de horas. Esas cosas cuestan miles de dólares. No sé qué tan cierto es esto, pero de todos modos es dinero. Así que terminamos de comer y fuimos a ver al pájaro. Estaba muy feliz de vernos y se acercó a nosotros para que lo recogiéramos, así que decidimos ver si podíamos encontrar al jefe en la playa.
Mi hermana tomó un palo y se lo tendió, el señor pajarito verde saltó y continuó subiendo por su brazo hasta su hombro donde estaba bastante contento, mi hermana no lo estaba tanto. Ni siquiera a una cuadra de la playa apareció corriendo el jefe, era filipino, gritando mi pájaro, como si nos acusaran, así que dijimos, diablos, sí, es tu pájaro, amigo, tus muchachos lo dejaron allí. Hubo una ligera barrera del idioma. Pero una vez que entendió que se lo traíamos, estuvo muy agradecido y pagó por nuestro hotel. Así que aparentemente estaba forrado. Tuve un periodo de 12 días de amnesia disociativa mientras estaba en la USAF. Estaba lavando la ropa un domingo por la noche mientras esperaba comenzar la tarea de limpieza adicional. Me desperté 12 días después y mi supervisor me sacudió para despertarme en mi dormitorio. Nadie me vio durante esos 12 días, nadie supo de mí. No era un recluso, era extremadamente extrovertido y se notaba fácilmente. Como desaparecí durante 12 días es asombroso. Me consideraron ausente sin permiso. Obtuve un artículo 15 de eso. Fui separado médicamente con una indemnización de 25.000. Y el psiquiatra de la USAF me dijo que era inútil para la USAF. No podía explicarlo, y a través de cada pastilla que me recetaron y alguna terapia, no pudieron desbloquear mi cerebro. Se dice que no les sucede a las personas mayores de 20 años, pero sucedió. Sucedió una vez. Mi escáner cerebral mostró que el agujero que todos tienen es más grande en el tuyo. Nunca lo investigué, y aquí realmente no quiero saber si fui a Francia y maté gente como travesti, o simplemente me fui a la mierda durante 2 semanas. No tenía motivos para desertar. Yo había estado más de 6 años en ese momento. Había estado en Saab, Saudi, Corea del Sur, Francia, España y estaba en Alemania en ese momento. Jodidamente amaba mi tiempo alistado y lo haría de nuevo. De acuerdo, esto probablemente será enterrado. Pero el escáner cerebral ha demostrado que las personas que tienen, como usted dice, agujeros más grandes en sus cerebros que otras personas, significa que les falta parte de la materia gris en su cerebro que rodea esa área. Las personas que tienen escáneres cerebrales como esos son más propensas a la esquizofrenia. Estudié este caso en neurología. Un hombre era bastante normal, luego desapareció durante 3 días y regresó totalmente bien, pero no recordaba lo que sucedió esos 3 días. Sin embargo, antes de desaparecer, estaba empezando a mostrar síntomas prodrómicos de esquizofrenia. Pero cuando volvió estaba completamente normal. No recuerda que ninguna parte de él se haya convertido en esto y luego haya desaparecido. Así que olvidó, pienso en una semana en total. Hasta el momento no ha mostrado más signos de esquizofrenia. No necesita medicación y está bien. También tiene un escáner cerebral similar al tuyo. De todos modos, esa es mi aportación. El equipo de fútbol americano de mi escuela secundaria tuvo un partido fuera de casa en una ciudad algo insegura. El autobús llevó al equipo de regreso a la escuela secundaria después. Era demasiado joven para conducir y me castigaron y me quitaron el teléfono. Esperé en la escuela durante 1 hora y media, pero mis padres nunca vinieron a recogerme. Así que comencé la caminata de 7 kilómetros de regreso a mi casa cargando todos mis cuadernos y libros escolares. Mientras caminaba de regreso, mi mamá apareció y yo no estaba ahí. Ella entró en pánico y encontró al entrenador y le dijo. Mi entrenador envió un mensaje de texto grupal a todo el equipo preguntando si alguien sabía dónde estaba. Llegué a la escuela al día siguiente y todos pensaron que había perdido el autobús y me había perdido. Terminó siendo una broma del equipo por el resto del año. Mi mamá estaba visitando a mi papá en el hospital. Sin embargo, se olvidó de decirme que iba a visitarlo o que podría llegar tarde a recogerme. Sí, probablemente podría haberle pedido a mi entrenador que la llamara, pero en algún lugar de mi intrigante mente adolescente debo haber querido castigar a mi madre por quitarme el teléfono. Fui a caminar dormido una noche cuando tenía 10 años. Abrí la puerta principal y salí a dar un paseo por el vecindario. Me desperté unas horas más tarde en medio de la calle, descalzo, en un callejón sin salida en el que nunca había estado antes. Me asustó muchísimo. Acabé corriendo por las calles hasta que encontré el camino de vuelta a casa. Mis padres habían estado cagando ladrillos buscándome por todas partes. Pusieron un candado en mi puerta después de eso para que no pudiera dar más paseos a medianoche. Mi prima desapareció una vez mientras caminaba dormida. Sus padres se despertaron en la noche y ella no estaba en la cama. La buscaron por las calles pero nada, así que finalmente llamaron a la policía. La policía les preguntó si habían revisado el interior de la casa. No lo habían hecho. Se había quedado dormida en el armario del pasillo. Estaba de excursión para ver la erupción volcánica en 2010, la anterior a todos los vuelos en tierra. En el camino de regreso me separé de mi grupo, éramos unos 8 a 10, uno de los cuales era un muy buen amigo mío. De todos modos,
Tiendo a caminar bastante rápido, especialmente al bajar de una montaña. Esto fue en marzo en Islandia, por lo que oscurece muy pronto y rápido. Desafortunadamente para mí, no tenía una linterna encendida y en tal vez media hora todo se volvió negro. Había elegido caminar por el mismo camino por el que subí. Esto fue extremadamente estúpido de mi parte, ya que ese camino estaba a unos 5 metros de una caída de 15 metros en un cañón. No solo eso, sino que el camino estaba al lado de una cascada. Las cascadas tienden a tener mucha niebla proveniente de ellas. Dicha niebla va hacia el camino, y debido a que esto es marzo en Islandia, y en una montaña hace unos menos 5 grados centígrados sin sensación térmica. Esa niebla se convierte básicamente en una pista de patinaje sobre hielo en un ángulo de 45 grados. Esa fue una experiencia, había estado perdida por unas 5 horas, no aparecí hasta que bajé de la montaña. Pero yo fui uno de los 20 que se perdieron ese sábado. 2 de los cuales fallecieron. Trabajo como guardabosques de campo de temporada aquí en los Estados Unidos. Si hay algo que espero que la gente aprenda de su publicación, es que siempre debe llevar consigo una fuente de luz cada vez que vaya de excursión. Nunca asuma que regresará a la civilización antes del anochecer, y nunca planee confiar en la linterna de otra persona. Esto también es leve o severamente desagradable para esa otra persona. Esas aplicaciones de linterna para teléfonos celulares no cuentan. Desea una linterna decente que le brinde suficiente luz para ver bien, pero que también comunique su posición a los rescatistas. Las lámparas de cabeza son aún mejores, ya que son mucho menos engorrosos de usar y transportar. Una vez, cuando mi abuelo nos estaba cuidando a mi hermana menor y a mí, decidí darme una ducha y no pensé en decírselo a nadie. Me duché tranquilamente y cuando salí no había nadie en la casa. Salí a ver si tal vez estaban ahí, era verano, por lo que era razonable pasar la noche en el patio. Resultó que mi abuelo y mi hermana habían alertado a los vecinos de que había desaparecido y todo el vecindario estaba buscándome. Ni siquiera fue una ducha tan larga. 1999. En Alemania en ese momento, un amigo y yo habíamos ido al Love Parade en Berlín. Fue un fin de semana loco. Los dos teníamos 20 años y no teníamos otros planes que ir a Berlín. Estuvimos de fiesta todo el fin de semana largo. Una noche dormimos en un callejón, una noche dormimos en el parque y la última noche conocimos a un chico genial en una fiesta que nos dejó quedarnos en su hotel. Entonces, finalmente llegamos a la parte que falta. El domingo, la estación de tren estaba loca, ya que 1 millón de personas intentaban salir de la ciudad. Mi amigo y yo casi no hablamos alemán. Ya habíamos comprado nuestros boletos para el viaje de regreso y ambos habíamos usado lo último de nuestros marcos, moneda anterior al euro, para el desayuno esa mañana. Terminamos separándonos en la estación de tren. Miré mi boleto y estaba en el tramo correcto en el momento correcto. Le mostré a alguien que trabajaba ahí mi boleto y señaló el tren. Obtuve un asentimiento ya que era muy ruidoso ahí. Subí al tren. En el tren había como 1,5 billones de personas. Cada asiento lleno. Gente en las islas, gente en el baño, gente entre los trenes. Un par de minutos tarde, el tren finalmente despegó. Ahora, ese verano íbamos a una escuela que estaba a unas 2 horas al sur de Berlín. Me había quedado dormido en el piso del tren acurrucado entre un grupo de otros ravers con resaca. Entonces me di cuenta de que había estado en el tren durante casi 4 horas. Me estaba volviendo loco porque había pasado mi parada. No, el tren iba hacia el oeste y ni siquiera estábamos tan lejos de Colonia. Salgo enloquecido hacia afuera. Bajo en la siguiente parada para tratar de averiguar cómo llegar a casa. Estoy sentado en esta pequeña estación de tren en medio de la nada, Alemania, sin hablar casi nada de alemán, sin dinero, sin información de contacto de dónde me hospedaba, y todavía con resaca por la fiesta de toda la semana. Terminé mirando diferentes horarios de trenes en la pared y adiviné qué trenes me llevarían de regreso a mi ciudad. El tren que necesitaba no llegaba hasta dentro de 5 horas. Como no tenía dinero, no pude comprar otro boleto. En el primer tren encontré esta sala de conferencias vacía en el tren y me escondí en un rincón oscuro. Me bajé en algún lugar cuando me estaba poniendo demasiado nervioso por ser atrapado. Esperé a otro tren durante un par de horas. En este tren me escondí en el baño. Toc toc. El encargado de los boletos estaba llamando. Decidí que simplemente saltaría al fondo y abriría la puerta y explicaría lo que estaba pasando. Como yo no hablaba casi nada de alemán ni él casi nada de inglés. Estaba súper cabreado. Terminó sin llamar a la policía ni siquiera multándome, pero me hizo bajar en la siguiente parada. La siguiente parada fue una estación de tren que era tan pequeña que ni siquiera tenía techo. Terminé durmiendo en el césped detrás de la estación de tren ya que el tren que necesitaba no llegaba hasta las 5:30 de la mañana. Por la mañana volví a sacar el montar a caballo sin un boleto. Este era un tren de 2 pisos y yo estaba en la parte superior y observaba las 2 entradas del vagón.
Cuando el encargado de los boletos entró y bajó primero, gracias a Dios, yo fui al otro lado y bajé las escaleras cuando él subió. Finalmente llegué a mi ciudad como a las 7 a.m. Casi 24 horas después de que mi amigo y yo nos separáramos. Regresé al dormitorio y mi amigo estaba sentado en la cama con una toalla después de haberse duchado. Estaba como... ¿Dónde diablos estabas? Estaba a punto de decirle a alguien que te habías perdido. No estoy seguro de si me alegro de que no le haya dicho a nadie que me perdí o me enoja que no lo haya hecho. Seguimos siendo los mejores amigos ahora 15 años después. Cuando yo era un muchacho joven, mi hermano y yo solíamos ir a esta zona de juegos de gimnasia. Tenían trampolines, esas barras con las que te balanceas y una cuerda floja sobre un pozo lleno de pedazos de espuma. Mi hermano y yo decidimos jugar al escondite, yo me escondí primero. Aproximadamente una hora más tarde, el lugar está cerrando. Mi mamá le pregunta a mi hermano dónde estoy, dice que estamos jugando al escondite y que me he escondido muy bien. 3 horas más tarde, el personal cerró todas las puertas y llamó a la policía. Mi madre estaba ciega en pánico, mi hermano se había dado por vencido en encontrarme y estaba saltando en un trampolín, el personal estaba destrozando frenéticamente el lugar buscando yo. Mi hermano se aburrió del trampolín, así que decidió jugar en el pozo de espuma. Saltó y escuchó un fuerte ouch. Salí de la espuma y dije, ¿gané? Nunca volvimos a ese lugar. Estaba en una fiesta en una casa de la universidad. Fui allí con varios amigos. Todavía no tenía un teléfono celular, me las arreglé para aguantar hasta 2004, nuestros dormitorios tenían líneas fijas en ese momento. Terminé yendo a casa con un chico y liándome con él. Me desperté al día siguiente, revisé mi correo electrónico en su computadora y encontré un montón de correos electrónicos frenéticos de mis amigos. De hecho, pensaron que me habían secuestrado, abusado o suicidado, estaba muy deprimida en ese momento. Presentaron un informe de persona desaparecida sobre mí con la seguridad del campus y varios amigos me estaban buscando en el bosque. Mis amigos pensaron que era más probable que me secuestraran a que me acostaran. Eran las vacaciones de invierno de mi primer año de universidad. Me acababan de dejar, estaba deprimido, solo quería estar solo. Tenía una cantidad decente de dinero, así que alquilé una habitación de hotel de estadía prolongada durante 2 semanas. Compré suficiente comida y suministros para 2 semanas. Apagué mi teléfono celular y no salí durante 2 semanas. Cuando regresé a casa, mi familia me gritó durante varias horas si había recibido más de 200 llamadas telefónicas y más de 500 mensajes de texto. 10/10 lo recomiendo encarecidamente. Probablemente no recomendaría esto a menos que odies a tu familia. Vivía con mi nuevo esposo en un pueblo a unos 1600 kilómetros de distancia de mi madre, quien siempre ha sido una preocupada de clase mundial. Esto fue en los días antes de que todos tuvieran un teléfono celular. Toda su familia nos iba a invadir en unos días, así que estaba puliendo el apartamento para que se viera bien y, en el proceso de borrar las huellas dactilares del teléfono, apagué el timbre y no me di cuenta. Nos acabábamos de mudar, así que varios días sin llamadas no era inusual. Avance rápido. Los suegros acaban de llegar mientras estoy acostada en el dormitorio tomando una siesta porque me he hecho pedazos sacando brillo a todo el lugar y haciendo deliciosos productos horneados mientras estaba resfriada. Hay un golpe en la puerta principal. Mi marido llega a la habitación y dice que hay alguien que quiere hablar conmigo. Es la policía, e insisten en hablar conmigo a solas en el pasillo para asegurarse de que todo está realmente bien, luego me dicen que llame a mi madre. Vuelvo a entrar para ver a sus padres, hermana, cuñado, sus 7 hijos y una variedad de tías, tíos y primos, todos mirándome en silencio. Pero espera, hay más. Mamá no tenía nuestra dirección, todo lo que tenía era una descripción del edificio. El pueblo era lo suficientemente pequeño como para que la policía supiera exactamente dónde estaba, pero no sabían qué apartamento, así que llamaron a todas las puertas del edificio antes de llegar a nosotros en la unidad de la esquina del último piso. Tenía unos 10 años y era miembro de un club donde aprendí a disparar rifles de aire comprimido. Mis padres me dejarían, luego se irían y vendrían a recogerme cuando fuera el momento. Un día no aparecieron. Esperé 1 hora, llamé a casa y no obtuve respuesta. Esto fue antes de los teléfonos celulares, así que estaba atascado. Ni idea de qué hacer. Bueno, yo tenía una idea. Sabía cómo llegar a casa. Serían unos 6 kilómetros andando, pero tenía un buen mapa mental del camino de vuelta y hacía buen tiempo. Así que dejé el club y comencé a caminar a casa. Llegué a la mitad antes de que mis padres se detuvieran a mi lado y estaban un poco enojados. También un poco de disculpa porque se habían olvidado de mí. Me dijeron que no volviera a deambular así. Y les dije que no se olvidaran de mí otra vez. No recibí ningún castigo. Una vez, cuando era niño, fui con mi mamá a la lavandería cerca de nuestra casa.
Tenía un lote de cómics nuevos conmigo, así que después de cargar las lavadoras, me senté y comencé a leer. Después de terminar mi tercer o cuarto cómic, lo dejé y fui a ver si las máquinas ya estaban listas. Lo estaban, así que comencé a descargarlas en la canasta con ruedas para mover la ropa a las secadoras. Mi mamá entra y grita: ¿dónde rayos has estado? Estoy desconcertado por un segundo. He estado aquí. ¿Por qué? No, no has estado. Después de que cargamos las lavadoras desapareces y no pude encontrarte. Llamé a la casa y no estabas en casa. ¿A dónde fuiste? Me acerqué a esa silla de ahí para leer mis cómics. No, no lo hiciste. Te estaba buscando por todos lados. Te habría visto. En ese momento, alguien intervino: disculpe, señorita, pero he estado aquí aproximadamente media hora y sus hijos han estado ahí leyendo en silencio todo el tiempo. Mi mamá resopló y se enfureció y luego fue y llamó a la casa para decirles dónde estaba. No es lo más desaparecido que he estado, pero la otra historia es un poco más complicada y enrevesada. Ya leí la otra historia y está horrible, no vale la pena. Mi mejor amigo y yo decidimos jugar cerca del río. Tenía 6 o 7 años, el caso es que eran las 5 de la tarde y cuando se puso oscuro no sabíamos a dónde ir, así que nos quedamos cerca del río toda la noche. Contar historias de miedo sentado cerca de un río sin luz no es lo mejor que se puede hacer. Cuando tenía 16 años, me peleé con mi madre sobre cómo cargar correctamente los platos en un lavavajillas. En realidad, ella gritó mucho y no le puse atención. Eran jodidos platos, ¿a quién le importa? En ese momento de mi vida, ella tenía su propio negocio y mi padre trabajaba a tiempo completo, por lo que yo personalmente hacía todas las tareas de la casa de todos modos y en ese momento había estado cargando el lavavajillas. Incorrectamente. Durante 6 años y sentí que no importaba si pensaba que estaba mal ahora. Bueno, decidí que decirle eso era la manera de terminar la discusión. Como probablemente puedas predecir, no fue así. Ella me echó de la casa. Al estilo típico de un adolescente, le dije que si me echaba, entonces no volvería. En ese momento, ella había escalado a una ira candente y dijo algo como: no te queremos aquí de todos modos. Bueno, eso era todo lo que necesitaba, y realmente debería haberme prestado más atención. Mira, conseguí un trabajo tan pronto como cumplí 14 años y compré mi propio auto. Llevaba años comprando mi propia ropa y cosas con el dinero de ese trabajo. Me fui y honestamente podía decir que no me había llevado nada de la casa que no hubiera pagado personalmente. Con ese fin, dejé mi teléfono celular en la mesa. No tenían manera de ponerse en contacto. Así que, horas después, cuando el enfado de mi madre se disipó y se dio cuenta de que acababa de tirar a la calle a su hija de 16 años por los platos, llamó a la policía. Bueno, la policía apareció y la escuchó. Pusieron los detalles de mi auto para tratar de encontrarme, pero le dijeron que como yo tenía un auto y ropa y tenía mi propia cuenta bancaria y había estado fuera durante horas, no había garantía de que estuviera en el estado. Nunca más. Realmente solo comenzaron a buscar como un favor a mi madre. No estaban obligados a mirar en absoluto ya que estaba claro que yo era un fugitivo que se había ido por su cuenta. Mi padre llegó a casa del trabajo y estaba desconcertado por todo el caos. Ojalá hubiera podido ver su rostro. Después de 48 horas me declararon desaparecida, lo que aparentemente puso mi perfil a disposición de otros estados y demás. Y así fue como me encontraron, 2 semanas después, a 18 horas de distancia. Estaba sentada en el capó de mi auto comiendo helado y llenando una solicitud de empleo. Un oficial notó que estaba estacionada ilegalmente y casualmente revisó mis placas mientras se acercaba para pedirme que me moviera. No creo que me fuera a dar una multa, fue solo una acción refleja. Salí como desaparecido y se detuvo a mitad de la pregunta y tartamudeó: tú, deberías llamar a tu madre. Asentí amablemente y me dio su celular. Marqué el número de mi madre de memoria y ella contestó. Tan pronto como me identifiqué, ella se convirtió en un monstruo de rabia que gritaba de odio e insultos. Casualmente puse el teléfono en el altavoz para que el oficial lo escuchara, y sus ojos se abrieron como platos. No se detuvo para tomar aire y dejarme hablar, así que le colgué. Le dije al oficial que estaba bien donde estaba y que como ya había llegado a este punto, esperaría una disculpa o una intervención divina. Me dio unas palmaditas en el hombro y se aseguró de que tuviera un lugar cálido para dormir por la noche. 2 días después apareció mi papá y me atrapó. El oficial había llamado al departamento del que se originó el informe de la persona desaparecida y obtuvo los datos de contacto de mi padre y le dijo que si dejaba que mi madre resolviera la situación, nunca me volverían a ver. Estoy de acuerdo en que fue lo mejor. Podría haber obtenido mi GED y un trabajo,
pero ciertamente no habría podido abrirme camino en la universidad y obtener mi maestría. Tengo uno bueno. Aquí va de todos modos, estuve desaparecido durante 8 horas después de mi primer día de primer grado, y movilicé a toda la fuerza policial del pueblo rural donde crecí. Antes de que tuviera la edad suficiente para ir a la escuela, mi madre, soltera, solía dejarme en una guardería todos los días y recogerme todas las noches. Esto fue en 1986, mucho antes de que los teléfonos celulares o buscapersonas fueran comunes. Cuando tuve la edad suficiente para el primer grado, mi mamá me sacó de la guardería porque era costosa y la escuela sería mi guardería ahora. Mi escuela era nueva, mi primer día también sería el primer día que la escuela estuviera abierta. También fue el primer día de la directora como directora y el primer día de mi maestra como maestra de tiempo completo. Mi mamá hizo todo lo correcto antes de ponerme en el autobús. Escribió mi número de autobús con un marcador permanente en el dorso de mi mano, me dio instrucciones específicas y me hizo repetírselas. Puso toda su información de contacto en mis bolsillos, etc. El primer día en la escuela fue perfectamente normal. Escribí el abecedario, hice dibujos con crayones, etc. Como en la guardería. Mi único recuerdo específico es que el personal de la cafetería nos traía los almuerzos al salón de clases, porque la construcción de la cafetería aún no estaba completa. La escuela termina y me dirijo a los autobuses, mirando obedientemente el número de autobús escrito en mi mano. Pero, la camioneta de la guardería a la que solíamos asistir después de la escuela también estaba ahí. El empleado de la guardería me reconoció cuando pasaba y me gritó: Lansdowne, estamos aquí. Vamos, estábamos a punto de irnos. Supongo que no sabía o no recordaba que mi mamá me había sacado de la guardería. De todos modos, esta dama era una figura de autoridad adulta conocida, así que asumí que los planes habían cambiado y me subí al autobús. En este punto hay 3 historias ocurriendo en paralelo. Historia 1. Yo, cuando tenía 6 años, tuve el mejor día de mi vida en la guardería. Todos mis viejos amigos estaban ahí, hablamos de nuestro primer día en la escuela, jugamos y jugamos y jugamos y pareció durar una eternidad. Incluso después de que todas las mamás de mis amigos los recogieron y yo era el único que quedaba, tenía todos los juguetes para mí solo. Estaba tan confundido cuando mi mamá finalmente llegó llorando como si nunca la hubiera visto antes. Historia 2. Mi mamá sale del trabajo y espera en mi parada de autobús. No me bajo del autobús. Ella llama a la escuela y movilizan a todo el personal a buscarme. ¿Acaso me estoy escondiendo en un baño? No me encuentran. Han pasado las horas y ahora está en modo de locura. Llama a la policía. La policía comienza a buscar en los campos y granjas cerca de la escuela. Traen más oficiales y más oficiales hasta que casi toda la fuerza policial de este pequeño pueblo me está buscando. Mientras tanto, mi director y mi maestra están teniendo el peor día de sus vidas. ¿Cómo podrían perder a un maldito niño de 6 años en su primer día? Toda la búsqueda no da resultado y ahora es pasada la medianoche, por lo que un pobre oficial tuvo que decirle a mi mamá: señora, debería irse a casa. Seguiremos buscando toda la noche, pero no podremos encontrar mucho hasta mañana. Mi mamá se va a casa pensando que su bebé probablemente está muerto y llega a casa para encontrar su contestador automático lleno. Historia 3. Han pasado 2 horas de la hora de cierre, y la mamá de este niño todavía no lo ha recogido. ¿No canceló su servicio la semana pasada? ¿Por qué está él aquí? Llámala de nuevo. Su contestador automático está lleno, joder. Será mejor que tengamos tiempo extra para esto. Así que sí. Me las arreglé para alterar todo un sistema escolar y traumatizar a mi madre en mi primer día de clases. Todavía me niego a aceptar la responsabilidad. Solo estaba haciendo lo que los adultos me decían. Creo que la respuesta más espeluznante a la pregunta ¿qué pasó cuando desapareciste? Es no sé. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.